tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta emisión de Narrativas? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. De repente, por la edad, se me olvidan los nombres, pero no se apure. Lo que no se me olvida, por supuesto, es presentarle estos dos personajes del análisis del periodismo como cada fin de semana para tratar un tema que vaya que ha generado controversia. La ética, la libertad de expresión, el periodismo, hasta dónde se vale y hasta dónde no se vale. ¿Cuál es la finalidad muchas veces de utilizar imágenes que tú sabes que son alteradas y las reposteas? En fin, vamos a centrarnos en este tema, particularmente con la visión tanto de Ricardo Valderas como Federico Bonazo, desde sus expertise, por supuesto. Querido Ricky, ¿cómo estás? Querido Jesús, muy contento de compartir este espacio con ustedes, con nuestra audiencia. Un abrazo, Federico, y listo para el debate. Querido Fede Bonazo, un abrazote. Queridísimo Jesús y Rick y audiencia narrativa, es un placer estar un sábado más con ustedes. Muchísimas gracias a los que nos ven y nos escuchan y reflexionan con nosotros. Esta semana, los tres fuimos testigos, como muchas otras personas, de esta discusión que se dio particularmente entre la senadora Andrea Chávez y el caricaturista Antonio García, a raíz de que Antonio García repostea una imagen alterada, efectivamente, de la legisladora, una imagen sexualizada, según las propias palabras que fueron utilizadas por Andrea Chávez, y la posibilidad en un principio dijo de no denunciarlo. Posteriormente consideró la misma, basándose sobre todo en la ley Olimpia. La respuesta por parte del caricaturista fue: soy víctima de la persecución oficial, soy víctima del Estado, la dictadura quiere desaparecer la crítica como tal, quieren desaparecer el humor, el sarcasmo, no entienden la labor de un caricaturista como tal. Y yo comenzaría con tal vez un poco abstracto, pero me parece que a final de cuentas parte de ahí. La libertad de expresión, querido Ricardo, aquí empiezo con el periodista. ¿Para qué te ampara y para qué no te ampara? ¿Cuáles son los límites en un momento dado al momento de ejercer una crítica o dar a conocer información? Y te agrego otro punto rápido. Se da a conocer este video donde hay un helicóptero, una aeronave de las Fuerzas Armadas con una bandera blanca, y Emilio Álvarez y Casa, Luis Cárdenas y otros aseguran que se está rindiendo la plaza en Culiacán, Sinaloa. La realidad es que es la inauguración de un partido de béisbol de los Tomateros, pero se repostea con una idea muy clara de generar ese pánico. ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no, mi querido Ricardo? Como en cualquier derecho, tú tienes la libertad hasta no cruzar la línea del derecho de las otras personas. En este caso, el derecho a una vida libre de violencia, estipulado justo en la ley que hace referencia a una vida libre de violencia y que hace referencia a la violencia machista. Pero no es solo eso. Si leemos un poco los ensayos de Sartre, nos explica que la libertad es la capacidad de tomar decisiones. Es decir, uno es libre en tanto toma decisiones. Entonces, cuando tú tomas la decisión de agredir a un grupo poblacional, estás tomando la libertad de poder pronunciar esas palabras que sabes que tienen consecuencias con los sectores poblacionales a los que te refieres. Al mismo tiempo te tienes que hacer responsable, eso es parte de la libertad. En este caso, no. La libertad de expresión no es una caja que puedes abrir cada que quieres dispersar odio. Es un viejo debate, sobre todo con los medios de comunicación, si se puede decir todo y de cualquier manera. Y la respuesta, por lo menos en materia de derechos humanos, es no, no se puede decir absolutamente todo. Por ejemplo, hay palabras que están vedadas en redes sociales, hay casos particulares, por ejemplo, los que tienen que ver con el holocausto, que hacen referencia a la violencia en contra de poblaciones judías o el antisemitismo. Y bueno, este debate se da justo en estas mismas circunstancias, en donde las personas o las voceras de la desgracia apelan a un derecho sin acatar la parte de las responsabilidades. Me parece muy grave porque incluso para mí fue una cosa que se aprendió en la primaria, ¿no? Todos los derechos tienen limitaciones y conllevan responsabilidades, y lo que estamos viendo claramente es a un personaje desentendido de la realidad, fuera y ajeno a las necesidades y a las problemáticas
de ciertos sectores poblacionales, y no fue una imagen, fueron varias. Lo hizo con la entonces Secretaría del Trabajo, lo hizo con la senadora, es decir, es un violentador en potencia. ¿Y a qué se refieren los discursos de análisis del género con un violentador en potencia? Bueno, es alguien que ejerce microviolencias de manera sistemática al grado a llegar a una violencia mayor, que este es el caso de la difusión de estas imágenes, que debemos alejarnos de este argumento de si él hizo las imágenes o no, él las difundió. Y aquí entra la segunda ley, que es la que le preocupó tanto a Pablo Magluf, que es el concepto bueno, vamos a acatar lo que dice la ley Olimpia o no, y si la ley Olimpia tiene que ver con el pelotón que asesinó estudiantes en Tlatelolco, o tiene que ver con Olimpia, la mujer por la cual lleva el nombre, bueno, habría que darle una clase de historia a Pablo, que seguramente la conoce. Sin embargo, aquí aparece un espacio de desfachatez en donde se quiere ligar de manera descontextual un apellido con un suceso trágico de la historia. No, las normas civiles no son apelativas para el control social, son acuerdos de no violentar, y yo creo que tiene que ver con ser seres humanos, el no querer agredir a nadie tiene que ver con ser adultos funcionales, tiene que ver con ser personas responsables, y a mí lo único que me queda claro es que estos dos personajes no lo son. Mi querido Fede, voy por la misma tonalidad de la pregunta, pero por ese concepto, la libertad. ¿Qué entendemos por libertad en un momento dado y cómo la ejercemos muchas veces cuando somos figuras públicas, a final de cuentas? Porque no es lo mismo cuando uno se expresa a través de un micrófono o cuando eres, y no lo digo de manera soberbia ni nada, pero eres referente de algún sector de la población, ¿no? Que consume tus contenidos, tus trabajos y demás. ¿En dónde queda esa libertad? ¿Qué entendemos por esa libertad? Vaya, es un tema fascinante este y tiene mucho que ver con las narrativas, justamente. No lo vamos a poder abarcar. Ricardo hizo una muy buena explicación, delimitando un poco allí donde se junta la libertad de expresión y la ley. La ley que tiene artículos muy concretos contra los actos de discriminación. Allí acabaría la libertad de expresión cuando es un instrumento discriminatorio y de comunicación de un discurso discriminatorio. Eh, esto, esa frontera que está más o menos delimitada en la ley, podemos leer el artículo sexto, porque ahí viene muy claro, y es un pequeño párrafo nada más: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, derecho a la expresión, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de un tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Es decir, la misma Constitución, la misma ley, el mismo derecho internacional de los derechos humanos tiene dificultades para poner la frontera entre libertad de expresión y lo que se llama también a veces discurso de odio o discriminatorio. ¿Dónde la coloca? De hecho, hay dos tendencias en el mundo claramente distinguibles. La europea es muchísimo más restrictiva, y la estadounidense, que viene de una tradición anglosajona, también del viejo imperio británico, donde la libertad de expresión es constitutiva de la identidad de esas naciones, de esos pueblos. De hecho, hay en uno de los grandes parques de Londres una esquina, yo eso me enteré una primera visita a Londres, y me contaron: aquí tú te puedes, los jueves a tal hora, suponte, tú te puedes subir a este pequeño podio y decir lo que quieras, lo que quieras. Insultar al rey, decir que la reina es no sé cuánto, lo que quieras, y no hay ley que pueda limitarte. Es decir,
deberíamos encontrar una regla que no solo estuviera en nuestras leyes, sino en nuestro sentido de la convivencia más elemental, es decir, cierta automoderación, por no llamarlo autocensura, o en algún momento, pues sí, autocensurar lo que piensas de alguien. Tú no puedes ir por la vida agrediendo a todo el mundo diciendo lo que piensas de él, a una persona a la que consideras que piensa mal algún problema, por ejemplo, o que es un tipo con el que no te cae bien o te parece que tiene un lunar muy feo en la mejilla, pues tampoco le puedes decir, oye, eres un monstruo con ese lunar ahí, porque esa es una agresión que si bien podría estar sustentada en tu derecho a expresarte, lo que está ganando allí en el terreno de la comunicación entre las personas es tu deseo de agresión mucho antes que tu derecho a la expresión. Entonces, tenemos que entender, los ciudadanos, que hay un límite a lo que podemos decir y que ese límite ya está en algunos casos, como en la ley Olimpia, tipificado en la ley. Es decir, ya tampoco tú puedes jugar con las imágenes sexualizadas. Y la ley Olimpia es muy clara en un rubro muy particular, y es bien interesante esto, que no solo tú no puedes difundir videos con contenido sexual de otras personas sin su consentimiento o imágenes, sino que tampoco puedes usar imágenes que no correspondan del todo al cuerpo de esa persona, usando su rostro como manera de identificarla. Entonces, en este caso estamos ante una transgresión legal en el que nos ocupa de García y la senadora Chávez, eh, que tiene otra lectura y que la ultraderecha, aquí cierro esta primera intervención, la ultraderecha va a agarrar esto siempre como excusa y supuesta denuncia de la censura de los gobiernos totalitarios a la libertad de expresión de los ciudadanos. Es dilemático, es un tema apasionante y bueno, a ver cómo nos va analizándolo en este episodio de Narrativas. Ricardo, ahorita Federico tocaba un punto en donde efectivamente, de una u otra manera, se ha querido eh, solventar, digámoslo de esta manera, la defensa, en el caso concreto de Antonio García, e incluso de otros personajes. Estamos criticando al poder. Es una crítica al poder. Se está criticando a políticos y políticas como tal, pero ¿es una crítica realmente al poder la que se está haciendo con estas imágenes? ¿O realmente es más un golpeteo personal de una u otra manera, en donde tú, seas hombre o mujer, al sexualizar la imagen de alguien, estás sobajando la dignidad de esa persona más allá del puesto que ostente? ¿Se puede entender esta versión por parte pues de la gente que está apoyando a Antonio García en un momento dado? ¿Y qué tan real puede ser esto o de plano qué tan falso es? No, no se puede y es claramente un discurso de odio. Voy a tratar de ser metodológico en esta parte. Cuando uno emite un mensaje, podemos en una especie de estudio o intento de estudio hermenéutico entender qué es lo que se está comunicando. En ese sentido, había críticas al gobierno dentro de los mensajes, pudiera interpretarse. El siguiente paso sería, como todos los discursos son mensaje, ok, si el mensaje primordial era el de la crítica al gobierno, es un mensaje bastante mediocre, como caricaturista reprueba. Y en segundo, si lo que quería era dispersar un discurso de odio, un discurso machista, misógino, el matiz era mucho más claro a la violencia política en contra de las mujeres que el claro cuestionamiento al poder. ¿Cuál es su cuestionamiento al poder y qué es lo que haces cuando a una persona no puede comprobar lo que está diciendo? Se atenta contra la realidad humana y es decir, se intenta ridiculizar la existencia del ser. Y este es un principio del discurso fascista, es decir, que cualquier experiencia humana puede ser superior a la que tiene enfrente y esta es una idea de supremacismo. ¿Por qué? Porque a él al carecer de elementos para hablar de nepotismo, carecer de elementos para hablar de una disfuncionalidad de alguna secretaría de Estado, su mensaje va acompañado con los matices de la construcción de identidad de lo que es hombre o ser mujer. Eres menos mujer cuando te sexualizas, eres menos mujer cuando expones tu cuerpo al público, eres menos mujer cuando ocupas un cargo público y es aquí en donde entra el discurso como violencia política de género. Y todo esto lo construyó para decir
que tal o cual persona, particularmente la senadora Chávez, que es el caso que nos trae a esta mesa, pues tiene alguna especie de conflicto de interés o tiene algún cuestionamiento que se le pudiera realizar. Bueno, justo porque carece de elementos para poder decir esto, acompaña su mensaje con el matiz misógino, pero prevalece el matiz misógino al carecer de elementos para sostener su propio discurso. Lo que no entiende este sujeto, Antonio, es que en la actualidad a nadie nos importa la existencia del de enfrente de manera peyorativa. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no quiero escuchar por qué te molesta la verruga en el cachete, por qué te molesta el escote, por qué te molesta la minifalda. Este no es un discurso, esto es odio, odio disfrazado de discurso. Y entonces su temor a que las mujeres ostenten el poder se ve reflejado en sus caricaturas. Y lo vemos lo vemos principalmente generalizado en una identidad generacional que le parece cómico burlarse de las condiciones físicas de la persona de enfrente. Y esto termina en una discusión que ya la conocemos como discusión ad hominem. Mis argumentos no son buenos, por lo tanto desacredito tu existencia como persona. Y entonces ya no solo es un discurso neofascista en donde hay superioridad del ser, sino es un discurso bastante hueco, bastante débil, que no resuena. El problema con esto es que no es un mensaje, es una emoción transmitida como mensaje y disfrazada de crítica cuando únicamente es odio e incapacidad de articulación, amigo. Oye, Fede, cuando se presenta una situación así, en un principio la senadora Chávez dijo, no voy a denunciar. ¿Por qué? Porque no quiero que se victimicen. Después considera que lo tiene que hacer por una cuestión incluso de, y me disculpo si lo interpreto mal, de sororidad con muchas de las denuncias que ha recibido incluso de gente que considera que se tiene que alzar la voz para sentar un precedente sobre esto. Pero entonces esta acción es utilizada ya por, y voy a fijarlos de derecha, porque así se han definido, incluso ellos mismos en un momento dado, y si no de derecha, como si anti 4T. Pablo McFluff, que no me gusta luego mencionarlo porque pues ahí tiene un negociazo con los reposteos de su cuenta de Twitter. Pero, pero lo que voy es que tanto él como Calderón, como René Franco, que no es periodista de noticias informativas duras, pero sí de noticias espectáculos, es decir, es una persona que tiene un micrófono y demás, hablan de una censura y de una persecución. A lo que voy es esto. ¿Cuántas veces la derecha utiliza esas proclamas para defenderse y victimizarse? Porque de repente cuando el señor Antonio García escribe al ACNUR para pedir que sea clasificado como refugiado político, tú piensas en un refugiado político, en un palestino que está huyendo de los bombardeos israelíes, en un refugiado político, en un Julian Assange, por ejemplo, en un periodista mexicano que es víctima de atentados por parte de los gobiernos locales y de fuerzas castrenses, incluso que lo quieren agredir, que por su trabajo lo quieren desaparecer. Eso piensas de un refugiado político en otro país, no en alguien que hace esto, pero ese uso de los términos, de proclamas, de derechos, por parte de los que victimizan y se vuelven víctimas, según ellos. Sí, yo fui refugiado del ACNUR, les confieso acá entre amigos, huyendo de la dictadura militar argentina. El ACNUR nos dio la categoría de refugiados a mi hermana y a mí. Eh, 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 Cuando uno ve lo que han sido las víctimas de verdaderos gobiernos autoritarios y totalitarios a lo largo de la historia, que este hombre quiera usar ese recurso que está diseñado o debería estar diseñado únicamente para proteger a gente que realmente está en peligro entre gobiernos totalitarios, te das cuenta que es una maniobra más de propaganda de una derecha desquiciada. Eh, Aparte del tremendo mal gusto de lo que ha hecho este hombre, ¿no? Porque también debería haber una penalización estética a lo que ha hecho y a todos los que lo han salido a defender. Decías tú, René Franco, que bueno, es una persona, no quiero hacer discurso de odio ni ser discriminatorio con lo que voy a decir, pero de cierta cortedad intelectual, tal cual Jodorowsky se demostró una vez en un programa, lo dejó patinando en esa silla donde René Franco se quiso hacer el inteligente. No hay nada peor que alguien corto intelectualmente que pretende hacerse inteligente. Sería el caso de este hombre. Y el caso de mucha derecha que juega a tergiversar. Eh,
Fíjense, la construcción de la narrativa de la derecha es el odio. Y ni hablar de la ultraderecha. La ultraderecha construye su identidad a través de la promulgación del odio. Entonces, por supuesto que ellos llamarán corrección política, autoritarismo, tontería, donde ya no podemos decir lo que opinamos, sociedades que se cierran a sí mismas, a toda ley o toda intervención del Estado contra discursos de odio, discriminatorios, la misma ley Olimpia que les repugna a todos ellos, dicho expresamente también por McLuhan. ¿Y por qué? Uno debe preguntarse por qué. En el fondo son libertarios de verdad que lo que defienden es el derecho a una absoluta libertad o están defendiendo otra cosa. Yo veía a Agustín Laje, este gran promotor de la ultraderecha, ya podemos decir que internacional, aunque él tenga nacionalidad argentina, es una de las voces, vino acá al encuentro trompista, eh, como la diputada Cayetana Álvarez, son los protagonistas, al menos en lengua española, de los discursos de la ultraderecha. Y todos ellos están molestos con este caso y otros, porque los que se está cerrando con la ley y con el entender que uno no puede agredir indolentemente a los demás, es que les están cortando su vehículo identitario y además de congregación, porque el discurso de odio es constitutivo de no solo el programa, sino la masificación de las ideas de la derecha. ¿Cómo surgen fenómenos como el fascismo? A través del discurso de odio. ¿Cómo surgió el discurso antisemita que permitió el holocausto? A través de discursos de estigmatización y discriminación. Y en aquel momento, seguramente, a ver si alguno de estos muchachos los llevamos en la máquina del tiempo y los situamos en la Alemania nazi, y a ver si van a defender la libertad de expresión de Himmler o de las SS, o de Hitler mismo, que en las plazas públicas arengaba contra un grupo étnico específico para generar identidad y para robarles, porque también ahí está otra de las maniobras de esta gente, porque aparte no, son flojos en el aspecto ético. Todas las dictaduras militares en el Cono Sur, aparte de ser asesinas, desaparecer gente y construir su empoderamiento a través de discursos de odio, les robaban. Entraban a sus casas y les quitaban, y eso se llama el botín político de las dictaduras. Es decir, la profunda inmoralidad de esta gente que se ampara en el derecho a la libertad de expresión para construir su base social. Y estamos atestiguando en el mundo el crecimiento de una nueva oleada fascista, la llamamos neofascista porque tiene otras características en este mundo globalizado, quizás la defensa nacionalista que veíamos en aquel primer fascismo surgido a mitad del siglo pasado, tenía otros elementos, pero los constitutivos son los mismos. Odio, construcción de ellos y nosotros a través de la discriminación y el estigma del enemigo político, incluye esto a las mujeres, un reservorio de machismo y misoginia y conservadurismo, donde la homofobia, la misoginia y todas las fobias de los conservadores, de ese espíritu conservador, se refugia en la libertad de expresión para poder expresar su odio y sus complejos y otras cosas peores que no quiero animarme yo aquí a especular en este programa. Pero evidentemente al sexualizar las imágenes de mujeres que tienen una vida pública, pues estos tipos tienen otro tipo de asunto allí en la cabeza, ¿no? Bueno, entonces por eso les choca tanto, profundamente les molesta y se refugian en la libertad de expresión cuando el Estado y la sociedad misma, a través del escarnio público que ha meditado la acción de este cuate García, y porque no es la primera vez, como muy bien recordaba Ricardo, que sube imágenes así, ese escarnio público y la misma acción de la ley, eh, bueno, ese límite que las sociedades también tienen, puede ser también que se maluse, sí, bueno, la ley a veces se malusa por poderosos, sí, por supuesto. Pero en este caso concreto, yo creo que estamos hablando de los cotos, de los altos, los frenos que las sociedades generan, también a estos procesos que después se masifican. Empiezan con un cartón diciendo qué tal, y luego y se empieza a masificar el odio, y eso puede derivar en diferentes tipos de violencia, la violencia política, una de ellas. Por eso, y aquí voy a hacer para meter un matiz y cierro esta intervención.
Por eso a mí me ha molestado siempre el uso del estigma, lo use quien lo use. Y me molesta mucho cuando lo usa la izquierda, porque estamos practicando algo que nos choca que haga la derecha. Nunca el estigma, siempre los argumentos. No estoy de acuerdo con lo que tú dices, creo que eres una persona neofascista por esto, por esto, por esto, pero no me quedo nada más en el mote, eres un facho y ya. No, yo creo que tú estás equivocado por estas razones. El estigma es muy peligroso. Cada vez que jugamos al estigma sobre el rival político o sobre la persona con la que tenemos una diferencia, entramos en la pendiente resbaladiza de la discriminación. ¿Qué buscan? Y aquí lo voy a ampliar, más allá del caso particular de la senadora Chávez y el monero García. ¿Qué se busca cuando viene, y les ponía este ejemplo, ¿no? De este avión de las Fuerzas Armadas, la bandera blanca, y particularmente en un lugar en donde la violencia está presente ahorita, en donde hay más de 100 personas levantadas como tal, en donde hay decenas de muertos, porque ya hay varias personas muertas, y no importa si son mayos o chapos, han fallecido, en donde hay una sociedad que se ha impuesto un toque de queda, que a cierto horario ya no sale a las calles, así de sencillo. ¿Qué buscas tú como político? Y perdón que los ponga en la situación de que piensen como políticos, pero incluso les diría, ¿qué buscas tú como periodista o como comunicador? No habemos periodistas y comunicadores perfectos, todos somos falibles, pero ¿qué buscas cuando tú reposteas algo o manejas algo que sabes que es falso y que va a tener un impacto particularmente en una sociedad que está siendo víctima de una realidad que es la violencia? Porque si dijeras, bueno, lo tuitearon aquí en la Ciudad de México, pues sinceramente no pasa gran cosa, pero estás hablando de Culiacán, un lugar que donde desde hace ya varias semanas, quedó Ricardo, pues vive en una situación verdaderamente triste y lamentable por este enfrentamiento. Difundir el miedo, eso es lo que se busca, porque el lenguaje de la derecha, del conservadurismo, es el miedo a que el peso se devalúe, perdón, el miedo a que nos implementen la ideología del género, el miedo a la dictadura comunista. Recordemos que hubo una etapa periódica, particularmente entre 70s, finales de los 80s, al que le llamamos el periodo de la represión, en donde justo el discurso prevalecente era el del miedo. Aquí me das armas, ahora sí, para abordar este famoso tuit de Pablo, en donde dice que el regular el discurso de odio es un arma ideológica. Y bueno, yo solo pensaría que a los apologistas de las enfermedades de la humanidad, es decir, a esta gente que se enfrasca en seguir haciendo creer a las demás personas, haciendo uso faccioso de sus micrófonos, que las personas de la diversidad somos el enemigo, que las mujeres son el enemigo, que el pueblo judío es el enemigo, que los pueblos indígenas son el enemigo, no les va a quedar otra cosa que habitar la soledad, porque no quieren la otredad, porque no son capaces de quitarse la venda y darse cuenta que el mundo es rico y es diverso, que todas las personas merecemos los mismos derechos y el mismo respeto. Cuando tú difundes una imagen de esta naturaleza de manera facciosa, es decir, que tomas la decisión de no estoy seguro de lo que voy a publicar y aún así lo publico, tienes una intencionalidad, y esta intencionalidad, digo, afortunadamente todavía tienen un margen para operar dentro de esto, porque pueden apelar y es imposible saber hacia dónde o qué tan real es que quieran generar este miedo, porque siempre apelarán, como lo está haciendo Antonio, bueno, yo no sabía, bueno, el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Ese es un primer argumento. El segundo es, ¿de verdad quieres que tu audiencia te relacione como el difusor del miedo? Los agoreos del apocalipsis continúan en las redes sociales, continúan en los medios de comunicación, y yo creo que todo esto se puede discutir sin faltarle al respeto al de enfrente, aún con profundos desacuerdos. Aún con profundo desacuerdo a la gestión de López Obrador, es más, aún con profundo desacuerdo a la actividad legislativa que realiza la senadora Chávez, puedes discutirlo sin faltarle al respeto, sin el intento de humillación por la existencia, porque ahora mismo todas las personas sabemos que esto es un discurso de odio, todas las personas sabemos dónde está el límite de la palabra.
La palabra no es una arma, como lo hizo mencionar Pablo, no es un arma ideológica. Ojalá lo fuera. Ojalá las armas ideológicas pudieran detener las balas. Ojalá las armas ideológicas pudieran construir un país que interconecte estas diversidades, esta multiculturalidad que llamamos México, para poder llegar a resoluciones más profundas y más humanas, sin hacerle creer al de enfrente que es el enemigo. Y aquí aparece otro discurso del que tú y yo dialogamos mucho. Les encanta abastecer el mito del narcotráfico. Les encanta sin pruebas seguir creciendo esta mitología del enemigo invencible, de la hidra de las mil cabezas, porque están acostumbrados y hay que ser bien honestos. El periodismo del narcotráfico es muy deficiente en todo el mundo. Se publican infinidad de ridiculeces sin ningún tipo de pruebas. Por ejemplo, cuando Joaquín Guzmán apareció entre los hombres más ricos del mundo, la revista Forbes jamás publicó su metodología. Fue un cálculo que se lo sacaron de quién sabe dónde, pero ya aparecía e incluso hubo quienes ya lo nombraban con el número en el que aparecía en la lista Forbes. Entonces, ¿qué es lo que buscas? Generar esta idea del enemigo invencible, del monstruo que no pueden abatir. Y como efectivamente estamos pasando por un momento complejo en estas regiones, tanto en el norte como en el sur, estos personajes aprovecharán cualquier esbozo de oportunidad para construir ese miedo que les ha ayudado a permanecer en la cúpula durante tantos años. Oye, Fede, este punto, por ejemplo, ya que en parte manejamos también con Ricardo, ¿a quién le hablan? Ahorita mencionabas el famoso neofascismo, que de una u otra manera en Europa ha tenido un peso mucho más fuerte que lo que ha alcanzado hasta el momento en América Latina, sin que esto quiera decir que en América Latina no exista o no esté operando. Caso concreto de Argentina con la victoria de Milei, caso concreto de Ecuador con la victoria de Noboa, lo que pasa obviamente con Perú, el caso de Dina Boluarte. Y del otro lado, bueno, tienes a Brasil con Lula, obviamente lo que bueno, está padeciendo Gustavo Petro, ¿no? Ya con esta andanada abiertamente por parte de la derecha de tumbarlo de una u otra manera. El caso siempre polémico de Boric en Chile y Venezuela, por supuesto, con el señor Nicolás Maduro. ¿Hasta dónde, hasta dónde este neofascismo, como tú lo ves y lo entiendes, en México está tomando un mayor protagonismo, haciendo a un lado a lo que se conocía como esa derecha pragmática, incluso en los medios de comunicación? Hasta dónde personajes como los mencionados, Magluf, Calderón, Garcí, en fin, con ese discurso, Pedro Ferriz, Alarraqui, con ese discurso radical totalmente, en donde para ellos está bien decirle pendeja a la presidenta de la República, ¿no? Porque así lo han manifestado, no son palabras mías, y hay gente que les aplaude. Es decir, hay gente que son su target y que les genera rating, en pocas palabras, que les genera ganancias. ¿Hasta qué punto hay una honestidad, si se le puede, por se le puede llamar así, de este neofascismo, de estos grupos radicales, o hasta qué punto también es un negocio por parte de ellos para generar en un momento dado una tensión, como sucedió con Pedro Ferriz, que mantuvo este discurso de un fraude? Esa sería la pregunta. ¿Tú ves un neofascismo auténtico como tal o prefabricado en estos personajes y en estos medios quienes aprovechan de estas circunstancias? Buena pregunta, yo creo que hay de los dos. O sea, hay gente cínica que siempre se ha nutrido y ha hecho negocio al calor del odio, por ejemplo. El odio es un negocio profundo. Poníamos el ejemplo de los nazis. Los nazis promulgaron un odio que le redituó a una élite política y económica en la Alemania de aquella época un rédito enorme. El oro de los nazis que después se refugió en Suiza o en la iglesia, todas las obras de arte que se robaron. Es decir, el odio es un negocio. Esa es una manera súper burda en la que yo estoy, burda, pero que existió. Con burda no quiero decir que la explicación sea burda, que fue muy burdo lo que hicieron. Construyeron odio para robarle a muchísima gente. Y después está el ideólogo, el que está convencido. Yo creo, por ejemplo, que Javier Milei es un ideólogo, es un convencido del libertarianismo que él defiende, él es un convencido de su anarcocapitalismo, él es un convencido
Ahora, en los hechos, todos estos convencidos, por más puros que sean ideológicamente, terminan jugando políticamente y moviendo las piezas del poder para beneficiar siempre a la misma oligarquía, a los mismos grupos ricos. O sea, Milei será un anarcocapitalista, pero no ha podido desarmar el Estado argentino porque las fuerzas que sostienen el Estado argentino son suficientemente poderosas como para evitar que este payaso de pelo largo, y dijimos que no íbamos a estigmatizar. Es muy difícil no usar el adjetivo también. O sea, Hermano, con mi ley se te permite, basta. ¿sabes qué? O sea, por otro lado, hago un paréntesis, tampoco soy de los que promueven una sociedad cartonada donde todo sea formalidad y donde todo sea hipocresía y donde si yo no estoy de acuerdo con algo que dijo el de enfrente me lo calle para no incomodarlo. No, yo creo una sociedad donde podamos directamente decirnos las cosas a la cara, pero tenemos que, yo creo que es una situación cultural aquí también, es intentar incorporar elementos de autocontrol para evitar agresiones gratuitas que lo único que llevan es a violentar las relaciones. Entonces, eso también debería ser una forma de ser, que se puede ir al extremo de una corrección política, donde ya no se puede hacer un chiste de nada, porque también eso pasa en la cultura de la cancelación. Terminas diciendo, yo ya no escucho a John Lennon porque fue misógino. Bueno, entonces nos estamos yendo demasiado lejos. Propongo yo, es mi postura personal, pero respetaría a quien la tuviera de manera diferente y te diga, no, mira, al señalar a John Lennon como misógino y cancelarlo, estamos haciendo un beneficio social en cuanto a conciencia de lo que el machismo significa. Bueno, puede ser, pero ¿por qué nos vamos a prohibir a nosotros mismos? Eh, Además, las personas, como tú decías, querido Jesús, somos falibles, nos ocupemos de lo que nos ocupemos, podemos cometer una pendejada en el pasado y cobrar conciencia de que lo fue y por qué lo fue, e intentar revertirla y cambiar nuestra actitud y nuestra manera de ser y de relacionarnos con los demás. Y eso habla de y eso pasó con Lennon. ¿Por qué lo uso como ejemplo? Porque es uno de mis máximos líderes. Lennon era un tipo que superó su machismo y su egocentrismo y con el tiempo se convirtió en una mejor persona y escribió Imagine y reconoció que la idea en parte también había sido de Yoko. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que tenemos que tender a mejorarnos como personas. Ahora, regresando a la pregunta, por supuesto que hay cínicos que van a usar esto como negocio y hay ideólogos convencidos que entran a la batalla cultural en las redes o en sus espacios mediáticos a defender su derecho al odio directamente, lo podríamos llamar así, lo que ellos considerarían mi derecho a manifestar mi odio. Eh, y cómo es tan fina esa frontera de la que hablábamos, cómo es tan difícil de discernir, porque además depende del contexto, del mensaje y del mensajero, a quién va, eh, que yo creo que es importante analizar caso por caso y determinar, bueno, aquí hay una cuota de libertad de expresión que habría que respetar, aquí hay una cuota de discurso de odio que hay que censurar, con la ley o con el escarnio público. Recordemos aquel episodio de Charlie Hebdo, ¿se acuerdan? La Ujú. revista francesa, que venía. ¿Quién puede decir que muchas de sus portadas no eran directamente islamofóbicas ya? Porque había una burla a un sentimiento identitario, a un credo, que por supuesto del otro lado tiene manifestaciones fanáticas, una de las cuales cegó la vida de los que habían hecho una de las portadas de la revista francesa. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de cómo una libertad de expresión delirante que ya era casi discriminatoria o abiertamente discriminatoria, os proponía la burla a una manera de pensar y de concebirse de un pueblo y de una cultura, recibió de la otra parte un fanatismo absoluto que terminó con un asesinato. Entonces, ¿cómo podemos encontrar sociedades? Y yo creo que hay ejemplos. Yo siempre voy a los países escandinavos que me parecen modélicos, por supuesto están hechos por seres humanos y allí pasan cosas atroces, igual que en el resto del mundo, y pasan cosas muy bonitas, igual que en nuestra querida Latinoamérica. Pero, por ejemplo, Latinoamérica, que es un continente todavía muy marcado por el machismo, y tú te das cuenta que hasta en la práctica política, los políticos son machos bravucones que todo el tiempo se están increpando y no permiten, usted se metió en mi territorio, en mi espacio. Yo por eso festejo tanto la llegada de una mujer a la presidencia, porque espero que eso signifique por lo menos que la política no se dirima en una dimensión machista tantas veces, por lo menos.
Entonces hay que aspirar a una sociedad donde podamos expresarnos libremente, no tengamos miedo a que el gobierno, el Estado o cierto grupo social nos censure con violencia si expresamos nuestra opinión, eso es muy importante. Y por el otro lado, donde no permitamos que se violente con el uso del machismo, la discriminación y otras formas siniestras de odio y, y de pequeñez moral a ciertos grupos, a ciertas personas. Si se fijan en la locución de Claudia Sheinbaum en la mañanera, ella misma encontró cierta dificultad en dónde poner esa raya, porque dijo también, y qué bueno y lo celebro mucho, que en una democracia el respeto a la expresión de los ciudadanos debe ser uno de sus propios pilares. No hay democracia sin libertad de expresión. Entonces, bueno, es un asunto dilemático, yo creo que lo hemos revisado bastante bien en este programa, pero da para, pues no es una discusión que nos excede, que lleva siglos, ¿no? Ya para cerrar, por ejemplo, voy a poner una pregunta para ambos. ¿Qué tanto vivimos también en esta época? Que en parte Fede ya también lo comentaba, pero que vale ser mejor tachado de o ser repudiado que ser invisible, Ricardo. Porque muchos de estos personajes, después de este proceso electoral, todo eso se volvieron irrelevantes. Muchos de los que ahora asumen esa bandera. ¿Qué tanto es mejor que te repudien a que no te volteen a ver? Pienso que es igual, ser repudiado es ser invisible. Eh, cuando, cuando construyes, digamos, el colectivo del odio o cuando las masas se unifican, al final hablan de la intrascendencia. Ahora mismo, por más que se haya articulado el discurso violentador del fascismo, pues es evidente que hay un contrato colectivo en donde acordamos que esas personas son despreciables y que porque son ideologías que pueden resurgir, esto es cierto, pero apelar al repudio para generar audiencias es darte un balazo en el pie y eso es lo que no han entendido las personas conservadoras. Apelar al capitalismo caníbal, a este capitalismo que coopta y segmenta, es destructivo, no solo para el medio ambiente, para las personas también. Paco Ignacio Taibo, que me parece una de las mentes más brillantes, lo dijo así, es el capitalismo caníbal, porque se comen las personas entre las personas, y no hablo de antropófagos, no, me refiero a, se comen en el sentido literario, en un sentido figurativo, perdón, en donde una persona es capaz de hacer lo que sea con tal de llegar al fin. Y es una discusión que ya hemos tenido también en narrativas, pero si el fin justifica los medios, ¿con qué medios vamos a justificar el fin? Al final del día se construye una idea que es potente porque el odio, a diferencia de otros sentimientos, no está domesticado. Es una emoción que nadie nos dicta cómo habitarla y por eso hay tanto desenfreno. No hay un margen como en el amor, que se ha tenido muchas discusiones desde la filosofía con Alain Badiou, en donde expresamos, por ejemplo, los cuidados colectivos como una muestra de amor, como los autocuidados como una muestra de amor. No hay tanto estudio sobre el odio, no está tan dimensionado y parece que es una emoción que no hemos sabido dialogar como sociedad para llegar a un acuerdo en cómo, no estoy diciendo que no lo sintamos, los seres humanos sentimos todo, somos todo al mismo tiempo. Sin embargo, sí tenemos que encontrar mejores canales para poder dimensionar ese odio y que no termine el odio en violencia, que la violencia es la máxima expresión del odio. El miedo se puede transformar en odio, por eso les encanta el negocio del miedo, por eso son tan insistentes en hacernos sentir miedo. Y aquí una invitación desde mi lugar de enunciación: para salir del closet hacen falta agallas, y esas son agallas de saberte igual de valioso y valiosa que las demás personas. Son las agallas de saber a ciencia cierta que todas las existencias son valiosas solo por estar. Y esto no pueden hacer que lo perdamos. Tardamos muchos años, todavía hay 11 países en donde hay leyes en contra de la población de la diversidad,
Y esto puede ir aumentando dependiendo de cómo este discurso de odio y de miedo se apodera de nosotros. Entonces, si esta gente va a seguir apelando justo a estos discursos, nuestra obligación es ser valientes y ser consistentes y aprender a manejar estas emociones que también nos habitan para no violentar a las otras personas. Oye, Fede, cierro contigo. Ya le Mm. decía ahorita a Ricardo, volverse invisibles, no aceptarlo, pero también, ¿qué tanto se convierten en la voz de un sector que está ahí y que comienza también a radicalizarse en nuestro país? Y que al escuchar o leer o ver este tipo de acciones, se normaliza, como ha pasado ya en otros lados. Uf, me encanta este programa. Me encantaría que hiciéramos un episodio 2 de esta plática. No me ha dado el tiempo de intentar contestar algunas de las cosas que ha dicho Rick, que son frases que no sé si no, por ejemplo, que la palabra no es un arma, ¿no? Yo creo que es la peor de las armas, por ejemplo. Entiendo el sentido en que lo dices, Rick. Eh, es una conversación, a mí me resulta fascinante y espero que, querida audiencia, que a ustedes les haya resultado interesante esta charla. Eh, Cuando analizamos el odio a López Obrador, por ejemplo, y al obradorismo y todo lo que representa, es un odio que ahora hereda Claudia. Lo estamos viendo con estos memes infames, clasistas, donde se mezcla la misoginia con el clasismo, lo de la presirvienta y todo eso. ¿Qué significa? ¿Qué está expresando de la sociedad eso? Porque además lo está expresando de clases ricas. En teoría, clases que han tenido mayor roce, que han tenido acceso a una educación en teoría mejor, donde uno quiere creer que en esa educación mejor han aprendido ciertas reglas de convivencia. Una educación mejor significa que uno aprende a complejizar la realidad y no solo la analiza desde la bronca, el odio y que me chocas y me caes bien. Y sin embargo, ¿cómo es posible que venga ese odio allí, que se haya instalado? Para hablar solo del caso mexicano, porque lo podemos ver en todo el mundo y a lo largo de toda la historia. ¿De dónde viene? ¿Cómo se origina? ¿Por qué el ellos y el nosotros? Yo, por supuesto, que tengo una explicación para esto, porque la biología evolucionista, la psicología evolucionista, ofrece una plataforma maravillosa para revisar lo que los postestructuralistas y una serie de posturas filosóficas niegan, que sería la naturaleza humana. Cuando yo soy de los que creen que sí hay algo a lo que podemos llamar naturaleza humana, sin que esto signifique quitarle a cada individuo su individualidad y su particularidad. Pero sí creo que somos capaces del odio, como de la alegría, como de la solidaridad, que todo eso nos habita, como también decía Rick también en su intervención pasada. Eh, no lo voy a desarrollar acá porque ahora no hay tiempo, pero esta disciplina, esta rama de la biología, lo que nos ayuda plantea una premisa a través de la cual podemos analizar muchas cosas de nuestra conducta como seres humanos, y es durante la mayor parte de nuestra presencia en la naturaleza como especie, fuimos cazadores, recolectores y esas necesidades evolutivas forjaron mucho de lo que somos hoy. Y nos movíamos en grupos pequeños que para distinguirse unos de otros tenían que plantear cierto grado de etnocentrismo y xenofobia, dicho en términos culturales actuales. Es decir, ellos son distintos, nosotros somos los buenos, ellos son los malos, porque se disputaban pedazos de territorio y recursos. Y eso que está grabado en nuestro DNA y en nuestro cerebro, que después la cultura lo ha modificado, y no solo lo ha modificado para bien, sino que a veces lo ha modificado para mal. ¿Qué es el nazismo sino la exacerbación del ellos y el nosotros, de la xenofobia y el etnocentrismo? Lo uso siempre al nazismo a lo largo de este programa como ejemplo máximo del desastre al que nos puede llevar el odio, pero está lleno de casos y de genocidios la humanidad. Volvamos ahora a México. El odio ante la gente de Morena, los morenacos, la presidenta, el indio patarrajada, donde se mezcla el racismo, el clasismo, la misoginia, todo el conservadurismo se junta y se amalgama en el odio, además a un proyecto político que además hoy es hegemónico y ha revertido la coalición de poder que había en México.
ese odio surge de unas élites que se han sentido desplazadas, que dicen, yo no puedo poner ya la mano sobre el litio, fíjate que hay un gobierno que me lo impide, ya no puedo poner yo la mano sobre el fracking, invitar a mis amigos de la minería canadiense, por ejemplo, a que vengan a hacer fracking o minería a cielo abierto, porque hay un gobierno que se opone de los morenacos. Eh, y es diría yo que es un problema central de la humanidad que imposible de resolver en lo inmediato. ¿Cómo vamos a hacer para generar una educación, una pedagogía, una propuesta de relaciones sociales donde, sin limar nuestro derecho a la diferencia y a manifestar nuestra diferencia de opiniones, construyamos a la vez una sociedad donde no se permita el abuso, eh, la discriminación, donde no vuelva a resurgir la idea del supremacismo, de que ciertos grupos son superiores a otros? Cuando yo evoco la evología, a la biología, y perdón si me he extendido en esta explicación, cuando llamo a la biología, es decir, si no revisamos también esa parte natural que tenemos, creo que no vamos a encontrar nunca la solución. ¿Por qué? Porque si solo pensamos que somos tábulas rasas, que la cultura lo hace todo, y desdeñamos esa raíz explicativa de por qué somos como somos, no vamos a lograr solucionar el problema. Y los instintos primarios deben ser acotados por la ley, por un lado, y por el otro lado, reeducados, ahí sí, culturalmente, para que toda persona que comete un acto discriminatorio se dé cuenta primero que lo está cometiendo. Ahora, enfrente tenemos el cinismo de una derecha que no solo no le molesta y no lo reconoce, sino que hace un uso identitario de eso. Entonces, ahí está el dilema. Lamento mucho, queridas amigas, amigos, Jesús y Rick, si lo único que he hecho yo en este segmento es poner más preguntas que respuestas. Para nada, querido Fede, como siempre un gusto escucharte y como siempre un gusto que usted nos acompañe aquí en Narrativas. Mi querido Ricky Valderas, muchas gracias. Un abrazo, querido Jesús, Federico, parte 2 del programa, con mucho gusto. La palabra es dinamita y cemento al mismo tiempo. Las armas son solo armas. Un abrazo. Fede Bonazo, como siempre, gracias. Yo soy el agradecido, queridos amigos. Un abrazo muy grande. Échele super chat, échele super gracias. Ya lo sabe aquí en Narrativas. Yo soy Jesús Escobar Tobar y como siempre un gusto, como siempre un placer.